En la conferencia del día de hoy, el presidente de la República hizo alusión a que se está desatando una buena polémica en torno precisamente a los 500 años de la invasión y destrucción de nuestras pirámides, de nuestra forma de vida en Tenochtitlan. Es una polémica importante porque hasta hoy, como siempre sabemos, la historia lo escriben los vencedores, pero se ha escuchado poco sobre la visión de los vencidos, en este caso de los grupos originarios que habitaban estas tierras, particularmente de los aztecas. Por ejemplo, salió por ahí un Face de un grupo Vox de España, donde dicen que se cumplen 500 años de que los españoles liberaron a los pueblos de los aztecas. Y por cierto que sobre ese tema, Cuadri, que ahora fue electo diputado por los partidos de la alianza que se formó, impulsada por Claudio X González, no podríamos esperar otras cosas de él. Él dice que en México se necesita también un Vox, o sea, un grupo político como en España, que evidentemente estaría planteando que vinieron los españoles a civilizar a los que vivían en estas tierras. Pues la polémica está, pero en este sentido yo quiero recordar que cuando llegaron los españoles a América, en el caso de México particularmente, los grupos que existían, los del norte, una parte que hoy es Estados Unidos, se encontraban en el periodo del salvajismo superior, digamos. Y las culturas más avanzadas que encontraron ellos cuando llegaron, la de los aztecas, por ejemplo, estaban en lo que se conoce como el periodo de la barbarie media. Pero el desarrollo que se tenía en ese momento era un desarrollo más de orden comunitario. No había llegado a México como ya en Europa, no existía el esclavismo ni el feudalismo, donde sectores pequeños, núcleos de élite privilegiados disfrutaban de todo y mantenían en la esclavitud y en la explotación al grueso de su pueblo. No, aquí estábamos en un periodo que interrumpió precisamente la invasión española y que no sabemos hacia dónde hubiera desarrollado estos pueblos que vivían en lo que hoy es nuestra patria. Pero lo que sí sabemos, por ejemplo, es que la clasificación clásica sobre los pueblos que viven en la barbarie media no corresponde a lo que pasaba en Europa con lo que pasaba en América. Por ejemplo, aquí, si bien es cierto que en el sentido de la base económica estábamos de acuerdo a la clasificación que hacían los europeos, pero no se corresponde, por ejemplo, en el tema de la superestructura, es decir, del avance de la ciencia, ya sea de la astronomía, de la botánica, entre otras, o de la arquitectura, sobre todo, por ejemplo, la gran ciudad de Tenochtitlan que se había construido en un lago prácticamente, un lago inmenso, y los pueblos que habitaban alrededor del lago. Entonces, desde el punto de vista de la superestructura, había algo que los españoles no entendieron y que desafortunadamente, como quemaron la mayor parte de los códices o los destruyeron, pues también hay imprecisiones para analizar más a profundidad ese periodo histórico. Pero repito, en astronomía pues ya teníamos el calendario azteca, que era mucho más preciso que los calendarios europeos. En la cuestión de la botánica y de la clasificación de las hierbas, o en la herbolaria, también estábamos muy avanzados. En el tema de la cosmovisión y la interacción, las costumbres, las formas de interactuar entre los habitantes originarios de estas tierras, pues no tenían nada que ver con lo que se vivía en Europa. Era un mundo diferente, era un mundo nuevo, efectivamente. Eso sí, tal vez lo que descubrieron los europeos fue un mundo nuevo, diferente al de ellos, muy diferente. Entonces, esto de que estos pueblos había que civilizarlos, pues aquí había un extraordinario desarrollo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista intelectual. O sea, existían las escuelas, cómo se educaba
tanto a la gente, digamos, del pueblo en términos generales, como a los sectores que ocupaban, por el desarrollo histórico de las cosas, una situación, digamos, relacionada con la defensa, o sea, los guerreros, los caballeros águila, que le llaman los caballeros jaguar, por ejemplo, y había toda una tradición, y además había un conocimiento que todavía, insisto, no se llega a comprender, pero cuando eso se empiece a comprender más, pues veríamos que no hay esa menosprecio, o no debe haber ese menosprecio hacia estas culturas que se consideran inferiores a la europea. Pero como dice el presidente, está bien esta polémica, porque hay que reescribir la historia, porque él decía que lo que se tiene, algunas crónicas, básicamente son de 4 soldados, uno de ellos evidentemente Hernán Cortés, porque también era militar, otro, el más conocido, Bernal Díaz del Castillo, y otros 2, uno de ellos Tapia, el otro no recuerdo su apellido, pero pues son la visión de los que conquistaron, sojuzgaron y además asesinaron a miles, ni siquiera centenas, miles de los grupos originarios que habitaban estas tierras. La polémica está abierta. Ya el presidente recomendó 2 libros que se han escrito últimamente, uno no tan últimamente, fue en el 19, uno es de Enrique Semo y otro es de Salmerón precisamente. Entonces son esos textos que hay, pero se está escribiendo más, y lo importante es, desde mi punto de vista, rescatar esa riqueza cultural, ese conocimiento astronómico, biológico, herbolario, y además profundizar en las costumbres de estos pueblos, porque algunos de los elementos de organización social todavía prevalecen, sobre todo en Oaxaca particularmente. Entonces, un mundo nuevo se está construyendo sin exclusiones de ninguna naturaleza. Y en esta situación, esa afirmación que hace Cuadri de que hace falta en México un Vox, como en España, un grupo conservador, además que desprecia las culturas originarias y que evidentemente desprecia también las manifestaciones democráticas de los pueblos, pues va ligado precisamente también con la cultura de la élite en nuestro país. Hoy, por ejemplo, el presidente habló de estos instrumentos políticos que los ha copado los grupos conservadores y de derecha en México, que es el INE y el TRIFE. Dice, ellos no son demócratas, son enemigos de la democracia, que es la principal función que ellos deberían estar impulsando. Además, el comportamiento de ellos es faccioso, o sea, no es un comportamiento equilibrado, equitativo, sino que hacen prácticamente lo que quieren, porque no están sujetos a ninguno de los 3 poderes, ni siquiera al poder judicial, que es donde algunos piensan que están adscritos a ese tema del poder judicial, precisamente por el tribunal electoral. Pues no es así. El presidente dice que los partidos, fundamentalmente los partidos que firmaron el pacto contra México, PRI, PAN y PRD, él no los mencionó, pero dijo, esos partidos crearon un Frankenstein con el INE y el TRIFE, porque fue esencialmente el reparto de cuotas, no ver los perfiles mejores de personas que pudieran contribuir al desarrollo de la democracia en nuestro país. Y entonces, como en el periodo neoliberal que duró varios decenios, pues estas gentes se fueron corrompiendo y conformando su pensamiento y su acción en función de los intereses de los grupos que los pusieron ahí. Y porque efectivamente estos 3 partidos políticos pues no son independientes del pueblo, pero no son independientes de los grupos que de facto tomaron posiciones políticas y económicas muy importantes en el país. Entonces, ahora fíjense nada más, hay un contrasentido. Si ya se aprobó en la Constitución que se debe hacer la consulta a mitad de periodo para ver si el pueblo decide que el presidente siga y concluya su periodo o renuncie, si ya está aprobado en la Constitución, bueno, ahora estos grupos mafiosos
INE, TRIFE, no quieren que se lleve a cabo la consulta. Y los otros grupos, de tanto de los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, como algunos de los grupos empresariales que financian precisamente este engendro de Va por México, que más bien es Van por el dinero de México, pues están valorando seguramente ellos que si se lleva a cabo la consulta, el presidente de la República tendría una aprobación importantísima para continuar su periodo, y eso fortalecería más al presidente, y además quedaría sentado el precedente para que para futuros presidentes tenga que consultarse al pueblo a mitad del periodo y el presidente continúa o no. Es decir, el pueblo pone, el pueblo tiene también el derecho de quitar. Entonces ellos no quisieran que se sentara un precedente de esta naturaleza, porque ellos confían en que en un momento pueden retomar nuevamente el poder político en el país. Esa es la situación de fondo. Pero, pues, como dice el presidente es perseverante y esta lucha sigue. Él va a seguir, ya hizo hace unos días una crítica a los legisladores que ahora que se reunieron para el periodo extraordinario no tomaron en cuenta este tema tan fundamental que es emitir la ley reglamentaria precisamente del proceso revocatorio. Por otro lado, el presidente insistió en el tema de la revolución de las conciencias, y él dijo, no solamente por estas actitudes que mencionamos del INE y del TRIFE, sino también por toda la cuestión de corrupción que se generó en el periodo neoliberal, y particularmente él dijo de las grandes empresas que ahora están descontentos porque ahora sí pagan impuestos y antes no pagaban impuestos en el periodo neoliberal, y si los pagaban a veces se los regresaban. Entonces él dice que debemos persuadir, fíjense la posición del presidente, hay que persuadir, convencer, educar o reeducar a los de arriba de que no sean tan egoístas, tan individualistas y que no tengan como Dios el dinero. Es una mentalidad nueva, por eso estamos en un proceso de revolución cultural, una nueva cultura que sea más humana, que se base en el humanismo y no en el egoísmo y en la acumulación desmedida de bienes materiales. En otro tenor, fue muy importante una pregunta que hizo uno de los reporteros. Él planteó que, de acuerdo a algunos datos del Fondo Monetario Internacional, se tiene previsto que para este año México ocuparía el tercer lugar de los países que van a mejorar sustancialmente su Producto Interno Bruto. Dicen que las predicciones están que la India mejore en un 10%, China en un 9% y México en 7.3%. O sea, está en el tercer lugar a nivel mundial, y el presidente aprovechó para decir, bueno, es que la economía va bien, sin endeudarnos, al contrario, combatiendo firmemente la corrupción. El peso desde hace 50 años, todo el tiempo ha habido devaluaciones, ya sea en el gobierno de Echeverría o en el de López Portillo y en los subsecuentes del periodo neoliberal, pero en el caso de los 2 años y meses que lleva el presidente de la República, no ha habido devaluaciones, no se ha incrementado la deuda, no se ha pedido deuda nueva, y sin embargo vamos saliendo adelante. Y muy por el contrario, se está reactivando la economía del país como en pocos países del mundo. Y también hay que decir que el peso se ha apreciado con respecto al dólar. El periodista le decía que si México podría ser potencia en poco tiempo, y el presidente respondió que México ya es una potencia. ¿Por qué? Porque han cambiado radicalmente las cosas. Y un elemento central que resaltó el presidente es que ahora en México hay una mejor redistribución de la riqueza. Es decir, periodo neoliberal hubo mucha riqueza, pero se acumuló en pocas manos, nacionales y transnacionales. En este periodo que encabeza el presidente y que además ha dicho que ha dado resultado la fórmula económica que él ha planteado, esa enorme acumulación de riqueza en pocas manos nacionales y extranjeras ya no se da. Más bien esa redistribución de la riqueza está beneficiando pues a millones de familias mexicanas, y eso es relevante. Además dijo, esta nueva etapa de lo que se trata es de crear también una nueva clase media
que tenga buenos recursos económicos, pero que también tenga una mentalidad humanista, no egoísta ni individualista. Entonces, son infinidad de cosas que el presidente trata día con día, pero la esencia de todas ellas, desde mi punto de vista, es la revolución de las conciencias, que tiene tres aspectos centrales. Por un lado, la revolución ideológica o revolución conceptual, para echar al basurero de la historia todos los conceptos que generaron odio, distorsión de los mejores sentimientos de los seres humanos durante el periodo neoliberal. Por otro lado, la revolución cultural, que precisamente este año es clave, además por la polémica que se ha desatado, para valorar a primer grado la extraordinaria cultura que tenemos en México, legado de nuestros antepasados. Y por otro lado, el tema de la revolución técnico-científica, para que México alcance su plena independencia en el orden científico, técnico, económico, material en general. Entonces, combinar los resultados materiales, pero también con los resultados morales y espirituales de nuestro pueblo. Pues me da mucho gusto saludarlos, les deseo que tengan muy buen día y que nos den sus comentarios en Facebook y se puedan suscribir si así lo desean en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.